Listo. Ya damos inicio a nuestra grabación de la clase de hoy. Damos también inicio a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a trabajar el costo de capital. El costo de capital que tanto hemos usado en nuestras clases anteriormente, como el TCU, que también es igual a I asterisco, que también es igual a TIMAR. Nos referimos exactamente al mismo concepto, pero técnicamente o a nivel financiero se define como WACC. Es su nombre técnico adecuado. Entonces, el costo de capital, que como ya lo dijimos, que es la I asterisco, la TIMAR, son las cosas que usamos para el parcial 2 para evaluar la TIR, el PPN, la TIRM, el índice de rentabilidad, el proyecto, el periodo de retorno. Y partiendo de los supuestos de que ya también sabemos calcular los flujos de caja, pues hasta ese momento usábamos una I supuesta. Entonces luego estudiamos cómo calcular los flujos de caja y esta semana vamos a estudiar cómo calcular esa I asterisco que teníamos supuesta. Entonces el costo de capital, que también es la I asterisco, que es un supuesto, que también es la TCO, significa WACC, que por sus siglas en inglés significa, bueno, no sé si lo voy a pronunciar adecuadamente, ahí sí. Carlos, deberías pronunciarme en inglés esta cifra. Carlos, ¿o quién me pronuncia en inglés esta sigla? Perdón. Yo, profe. Uy, Diego, qué bien, gracias, dale. Es Weighted Average Cost of Capital. Ok, muy bien. Técnicamente o traducido al español significa costo promedio ponderado de capital. Costo promedio ponderado de capital. Pero en los negocios no se estila que uno diga CPPC. O sea, no. Cuando ya, o sea, aunque estemos en Colombia o bueno, en cualquier parte de Latinoamérica, no se estila que digamos la sigla en español, sino que técnicamente uno siempre dice la sigla en inglés, el WACC. Y el WACC se calcula del costo del capital que se invierte en la empresa. Entonces, recordemos que el capital que se invierte en la empresa, recordemos la ecuación contable que dice que el total activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, el pasivo es plata que es de terceros, que es el pasivo. Y el patrimonio es recursos de quién? Pues de los dueños, ¿no? Pero técnicamente todo ese capital está invertido en la empresa. Entonces, el costo de capital se refiere al capital invertido en la empresa, que tiene un costo, puesto que el activo invertido en la empresa, yo lo voy a explicar con nuestro cuaderno de clase, denme un momento. Entonces, en este ejemplo, consiste en esto. Los activos que son el 100% del capital invertido en la empresa. Los pasivos son deuda con terceros. Y el patrimonio son los recursos propios.
Entonces, el total de capital invertido en la empresa se financia ¿con qué? Se financia con recursos de terceros, con recursos propios de los socios. ¿Vale? O sea, conceptualmente es lo que hemos visto hasta anteriormente. ¿Vamos bien? Hola. Sí, profe. Señora. Bien. Entonces, ya basándonos en esto, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo un capital que he invertido en la empresa que se financia con recursos de terceros, ¿sí? A los terceros, ¿qué me piden a cambio del pasivo? ¿Qué buscan los terceros cuando me prestan plata? Intereses. Muy bien. El costo de la deuda son los intereses. Y por el patrimonio que piden los socios cuando invierten en la empresa. ¿Ellos qué esperan recibir? Dividendos. Muy bien. Y el costo del patrimonio son los dividendos. Entonces, podríamos, basándonos en esto que estamos hablando, podríamos estar de acuerdo en que por tener activos, la empresa paga intereses y dividendos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. En ese orden de ideas, nosotros podríamos también reconocer que a los intereses ahora, hemos dicho, o sea que técnicamente los intereses más dividendos, o sea, los intereses de la deuda, más los dividendos de los socios, sumaditos serían ¿qué? El costo del capital invertido. ¿Pero en qué? En dinero, ¿de acuerdo? Es el costo del capital invertido en dinero. ¿Y nosotros qué necesitamos? ¿Necesitamos qué? ¿Qué estamos hablando hoy? La TCO. Ajá, ¿qué es una tasa? Entonces, para los intereses, ¿qué haríamos? Si los viéramos como de forma porcentual, nosotros sabemos que hay una tasa del crédito, ¿de acuerdo? Permítame un momento. Listo. Entonces, sabemos que por los intereses hay una tasa de interés, o sea, hay una tasa porcentual de interés del crédito. Y si lo miráramos en cuanto a los dividendos, hay una tasa
de rentabilidad que exigen los inversionistas por la participación de su patrimonio. Entonces, la sigla del WACC me dice que se refiere a qué, a promedio qué. ¿Promedio qué? Ponderado. Ponderado. Es decir que, si nosotros ya vemos esto de manera porcentual, podríamos decir que en este ejemplo, ¿no? El 71.06% del pasivo podríamos decir 71.06% del pasivo por la tasa de interés del crédito más el 28.94% del patrimonio por la tasa porcentual de rentabilidad del patrimonio. Y técnicamente eso nos estaría dando ¿qué? El WACC, que sería la tasa porcentualmente del costo de capital invertido. Porque de nuevo, para que este activo exista, hay que tener una parte de la empresa endeudada. Y por esa parte de la empresa endeudada hay que pagar intereses. Y la otra parte de la existencia de los activos, que si los, no sé, los rayáramos de manera espejo, esta parte de aquí, esta zona de acá, que se financia de los activos con el patrimonio, pues los socios para dar ese dinero que piden ellos, pues piden una tasa de rentabilidad de sus aportes de capital. Por lo tanto, podríamos reconocer que para que esto exista, hay costos de tener deuda y hay costos de tener capital propio. Y esos costos de deuda y de tener capital propio terminan siendo el WACC, expresados de manera porcentual. Quiero saber qué tal vamos hasta ahí. Bien, profe. Bueno, listo. Entonces, regresando acá, en los libros que yo les compartí, así ahorita que estén desocupados y aburridos en vacaciones, no se vayan a poner a ver series, se ponen a estudiar lo que aprendieron este semestre. Entonces, de los libros que yo les compartí, ustedes pueden ampliar la lectura de la página 333 del capítulo 9 del texto de los principios de administración financiera de Gisman, que está en las carpetas libros de IGECO. Dime, Nicolás. Suena divertido, ¿cierto? Re emocionante ahora en vacaciones leyendo libros. Bueno, entonces, o sea, obviamente hay un marco conceptual, hay lectura que les va a enriquecer mucho más el concepto. Pero pues estoy tratando de poderles presentar este concepto de una manera muy precisa, sin extendernos en otras partes que obviamente enriquecerían el proceso de la formación del concepto en ustedes, pero que el amigo tiempo pues no nos ayuda hoy. Entonces tenemos la ecuación contable, que ya la hemos hablado, que es activos igual a pasivos más patrimonio, donde el 100% de los activos van a ser igual a WD más WP. Los W son
como hemos hablado que el costo promedio ponderado es prácticamente como la proporción de la parte del pasivo y la proporción de la parte del patrimonio, esta es y les he dicho que se reconoce, aunque estemos en Latinoamérica, se reconocen en inglés la estructura del watt, entonces los W son del weight, del peso, que es la proporción del pasivo, entonces WD, porque realmente se llama deuda, no es tanto, o sea, conceptualmente no es tan W, o sea, es el WD de la deuda, que es la proporción de la deuda o la proporción del pasivo, o también índice de endeudamiento. Y el WP, miren que muchos autores también le dicen el WP, que es la proporción del patrimonio. Se pueden encontrar con algunos autores que le dicen WE, que es, digamos, el peso del patrimonio, o sea, weight of equity, donde el equity técnicamente es el patrimonio en inglés. Mejor dicho, es como si en Latinoamérica hubiésemos, creo que se dice un anglicanismo. El anglicanismo es usar un término en inglés totalmente en nuestro lenguaje en español. Y este anglicanismo lo que hemos hecho es adherirnos totalmente a esta estructura de conceptualización en inglés e incluso nos apropiamos hasta de las mismas palabras en inglés para explicarlo. Entonces, la fórmula del WAD viene y me dice que el WD, o sea, la proporción de la deuda, que multiplica a KD, que es la tasa o costo del interés del pasivo, que multiplica a 1 menos la tasa de impuestos, cierro 3 veces, más WP, que multiplica KP, donde WP es el costo, la proporción del patrimonio, que multiplica AKP, que es la tasa del costo patrimonio o la tasa de dividendo. Entonces, vamos a calcular, por favor, el WAT de una empresa que tiene un WD del 40%, un KD del 21%, una tasa de impuestos del 34% y un KP del 15%. Porfa, calcúlenlo. Ahí está la fórmula. Si lo están calculando, lo pueden hacer hasta con el celular. Me dio 0,14544%. Muy bien, Juanma. 14.54%. O sea, técnicamente calcular el WAD es muy fácil, es aplicar una fórmula. Pero pues uno tendría que tener la información de a qué tasa de interés endeuda la empresa, cuánto tiene de deudas, cuánto tiene pues del activo, y la tasa de impuestos, y la tasa de costo del patrimonio. Ahora, miren esta parte de la fórmula. Si ven que dice que a la tasa de impuestos le quito perdón, a la tasa de interés le quito 1 menos la tasa de interés. Miremos esto de acá. Digamos que los impuestos, ya hemos sabido y hemos aprendido que los impuestos
son obligatorios en su pago, pues obligatoriamente tenemos que pagarlos. Pero miremos conceptualmente qué pasa cuando una empresa no tiene intereses, es decir, no tiene deudas que le generen pago de intereses. Entonces, técnicamente tendríamos 0 gastos financieros. Entonces, miremos, tiene ventas de 1000, tiene costos y gastos de 650, entonces tiene una utilidad operativa de 350. Le sumamos los otros ingresos, le quitamos los gastos financieros que son 0 y llegamos a una utilidad de impuestos de ¿cuánto? De 370. Menos el impuesto de renta del 33%, llegamos a una utilidad neta de 247.90. ¿Listo? Ahora miremos exactamente el mismo ejemplo, pero de una empresa con intereses, es decir, una empresa que sí paga intereses sobre sus deudas. Exactamente el mismo ejemplo, llega a la utilidad operativa de 350, le suma 20 otros ingresos y le quita los gastos financieros de 80. Entonces quedaría una utilidad antes de impuestos de 290. Como lo vimos en nuestra clase de hace un par de días, cuando tengo una utilidad antes de impuestos, mis impuestos son ¿qué? Menores. Entonces, esos impuestos menores me van a producir, es verdad, menos utilidad, pero también menos pago de impuestos. Entonces, podríamos decir que por tener intereses, estoy pagando menos impuestos. Entonces, técnicamente es como si los intereses me produjeran un ahorro en impuestos del, o sea, del 33% que estoy pagando. Al tener intereses de X cantidad monetaria, esos intereses me producen un ahorro en impuestos del 33%. Es como un cálculo mental que se hace. Entonces, los intereses me representan un escudo fiscal al reducir la base de impuestos sobre los cuales se calcula el impuesto de renta. Por tanto, es como si los intereses pagados fueran inferiores. Ese es el concepto por el cual aquí en la fórmula decimos 1 menos tasa de impuestos, ¿vale? Y entonces, acá por favor calculen la información financiera de forma organizada y vamos a calcular el WAR. Esto lo pueden hacer a mano. Esta parte del curso la pueden hacer completamente a mano. O sea, si hoy no tienen computador, la pueden hacer. Entonces tenemos los activos, entonces tenemos el activo corriente, el activo fijo o activo no corriente. Tenemos el total de activos. $99,120.
Listo, ahí están los datos. William, ¿cómo así? No entiendo. Listo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos el activo corriente? Restándole al total de activos, los activos fijos. Sí. Entonces sería total pasivo. Listo. Ahora, el ejercicio me dice que el patrimonio, que es el WP, es el 43%. Y yo sé que el pasivo de patrimonio me debe dar 120,400. O sea que podría decir esto por el 43%, ya tengo el patrimonio. Entonces el pasivo sería igual a 120 menos 51, 68. Y técnicamente sería el 100% menos 43, o sea, 57% de WD. Este sería el total pasivo. ¿Y cómo haya el pasivo corriente? De la misma manera, restándole el pasivo no, Resta, profe. no Eso. corriente. Muy bien. Listo. Ahora recuerden que este conjunto de datos se mide en la relación del total pasivo. Que era lo que les decía por allá en la semana 13, que a veces las personas, un observador en espontáneo puede decir, ay, venga, esto no es el 64% de esto, es que no es del total pasivo y patrimonio, sino del total pasivo. Estos dos me deben sumar 100%. O sea, el 64.10% es pasivo corriente, el 64.10% del total pasivo.
Y este es el 35.90% del total pasivo. Listo, ya tienen los datos para calcular el WACC. Tenemos que el KD es el costo de la deuda, es del 27%, y el KPI, que es el costo del patrimonio, es del 18% y tasa de impuestos del 34%, y voy a traer la fórmula. Wow. Ay, chicha. Profe, ¿da el 71%? No, no es posible que dé 71. Sería muy alto, no, no, no. No, porque estamos en un caso. 1789. ¿Cuánto? 1789. Sí, puede ser. Estamos hablando de unas tasas de interés, 71, no. No habría ningún proyecto viable. Ajá. ¿1789, Juanma? Sí. Bien. Vean, y ustedes, algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen la prueba este sábado de Saber Pro? Yo, profe. Ok. ¿Pero la tienen varios o pocos? Pues es que eso varía, no sé. A algunos les toca el domingo, a otros dentro de la otra semana. Entonces no sé. Ve, ¿y eso no era todo el día? A mí me toca de 10 de la mañana como hasta las 6 o hasta que termine. Uy. Y, profe, lo peor es que no le dejan a uno ni tener un termo con agua, solamente un lápiz y un papel. ¿Y usted cómo sabe que es así? ¿Le toca ir? Sí, ahí en las instrucciones dicen, no, desde la casa. A mí me toca hacerlo desde mi casa, profe. Pero ¿cómo van a, o sea, cómo uno va a estar en la casa y no va a tomar agua? Pues sí, eso es lo que yo digo, pero pues como que va a haber alguien ahí cuidando. Que le van a mandar a alguien a la casa que vea que usted no tome agua, yo no No, creo. va a estar viendo pues por la cámara de uno, pues, que le pueden decir a uno como que levante el computador, muéstreme que hay atrás suyo. Mi chica, ¿en serio? Sí, profe. Uy. Uy, ¿cómo así? Listo, chicos, ¿cómo vamos hasta acá? Profe, ¿me puedes poner la fórmula, porfa, del del WAC? Mírala, ahí está al ladito en verde. Bro, Juanfe. es que yo la estoy haciendo y no sé, me están dizque 71.
Amor, ¿estás usando los paréntesis? Sí, profe. Pero no podría dar. Tendría que darte, perdón, no podría dar 71. Y es que eso es lo que me parece raro. Vea, técnicamente daría algo así. Nos daría un what igual a el 57% que multiplica de nuevo a Sí. un 0. 27% Ajá. que multiplica a un 1 menos un Menos. 34%. Cierro 3 operaciones ahí. Sí. Más. ¿Usted lo está haciendo en calculadora? No en el Excel, profe. Ay, entonces sí tendría que ser así. Más Claro, profe, por eso es que el estoy... 43 por el 10. Ah, ya vi el error. Es que era Más. un... Yo estaba sumando ese al final. Ya. De piedra, ¿no? Profe, sí, ya me dio. Gracias, qué pena. O sea, una piedra. Listo. Yo en mi cabeza estaba viendo un más. No sé por qué. Pero mira que lo bueno es que te dispusiste a ver qué daba. Y así ya te das cuenta y la próxima vez que lo hagas te vas a sentir más cómodo. Sí, Esas son profe. partes de cuando uno se está ejercitando como en los procesos. Pienso yo que cuando uno los va como Cuando haciendo, lo hace, como que sí. los va entendiendo de una manera y luego cuando los tiene que volver a replicar, como, ah, esto ya lo hice, entonces venga, ¿cómo fue que ya lo hice? Va como recordando. ¿Listo? ¿Bien hasta aquí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, Profe, ¿puedes poner un segundo el Excel que tenías ahorita para copiar una cosa? claro que sí. No, pero el Excel, o sea, donde lo tenía al principio de la clase. Ahí abajito. Eso. Ya. Listo, profe. Entonces, ahora hablemos, entonces, siendo muy sinceros, en la fórmula del WAC, digamos que cuando vemos la fórmula del WAC, nosotros podemos saber que los W los podríamos calcular basándonos en qué? Con la información del balance, ¿cierto? ¿Qué es esto? Los W los podemos calcular con la información del balance. La tasa de impuestos, pues, esta depende del país, ¿no? La voy a poner tan así para que no quede tan cruzado. ¿Sí? Y el KD me depende de la tasa de interés del pasivo, que técnicamente esta es la tasa con la que uno negocia en el banco, ¿no? O sea, para aplicar el modelo del WAD, estos primeros datos que tengo señalados en flechas son
técnicamente fáciles de obtener, pero el que nos queda como especial para el cálculo sería ¿cuál? El KP, porque el KP, ve, ¿cómo es que hago acá? Le pongo, ¿cómo es? Contorno, no, relleno, es que lo pongo sin relleno. Este KP, para calcularlo, digamos que determinar este porcentaje requiere un modelo. Pues digamos que tiene un modelo, no tanto requiere, él tiene un modelo. Puede haber inversionistas que digan, no, mire, yo sé que mi KP, yo quiero ganarme los negocios el 15%. Ah, bueno, con su 15% de su KP lo vamos a evaluar. Pero también puede haber otro inversionista que diga, venga, pero es que no es lo mismo el 15% para una empresa de helados, que no es lo mismo el 15% para una empresa, no sé, de metalmecánica. Es diferente, ¿no? Cada tipo de negocio es diferente en lo que me ofrece para ganarme. O sea, no es lo mismo hacer helados que hacer, no sé, plantas térmicas. O sea, no son las mismas riesgos de negocio, no hay la misma dificultad y por lo tanto el KP es diferente. Entonces, para el KP hay otro modelo. Entonces, el costo del capital propio me involucra el modelo CAPM, espérate, me acuerdo acá que sí es el VAT, sí, este tablero es de Jave. Esto es de, ay, ya se me olvidó el nombre del edificio, Palmas. Palmas es el edificio donde están los computadores, ¿cierto? Ya me olvidan hasta los nombres de los edificios. Sí, señora. Bendita pandemia. Ya me olvidan los nombres de los edificios, por Dios. Bueno, entonces, la tasa del costo del capital, que es el modelo, es un modelo, de nuevo. Yo lo que estoy haciendo hoy, y bueno, todavía no tengo clave para acceder a la plataforma y estoy pues, todavía sin cargar estos documentos en la plataforma, pero yo lo que estoy dejándoles es un material que ustedes luego cuando necesiten algo de esto, lo van a poder estudiar y profundizar. Obviamente, quiero contarles, ustedes saben que yo tengo mi maestría en finanzas y pues he trabajado en temas financieros. A nivel de la experticia que se debe necesitar en estos temas, hay materias que duran un semestre que son solo para calcular el costo del capital propio. O sea, hay uno durante un semestre, académicamente hablando, en una maestría, que una maestría dura 4 semestres, uno académicamente hablando, estudia durante un semestre cómo calcular el KP. Y yo lo tengo que dar en 15 minutos en clase. O sea, son cosas que pues no se equilibran, ¿no? O sea, obviamente nunca va a haber un equilibrio para que en pregrado podamos compartir con la densidad necesaria la estructura del conocimiento. Pero sí hay algo muy importante y es que ustedes van a saber a dónde recurrir cuando tengan que hacer esto. Por ejemplo, muchos de ustedes me buscan después, me han buscado personas que han sido estudiantes mías en cualquier momento del semestre, me buscan porque en semestres posteriores necesitan sacar la cuenta de un proyecto que deben entregar a, no sé, a otra materia. No me refiero exclusivamente a PDG, sino proyectos que tienen que entregar y tienen que poner la tasa de costo de oportunidad y tienen que decir de dónde la sacaron. Y la tasa de costo de oportunidad es el WAT. Entonces, obviamente ya tienen el material, yo les puedo compartir esto, les tengo una clase de 3 horas donde explico esto con más profundidad. Entonces, claro, uno les puede como compartir todos estos temarios. De nuevo, yo lo que estoy tratando de hacer hoy es por lo menos introducirles en el concepto, que sepan de dónde salen las cosas.
Ya luego con más tiempo podrán profundizar en los conceptos en la medida en que los necesiten. Entonces, el costo del capital propio o del patrimonio se mide en las finanzas con la tasa de costo de oportunidad de los recursos invertidos, de los recursos propios invertidos por el inversionista. Me involucra el modelo CAPM, que es un modelo. ¿Desde qué año existe el CAPM? Creo que no repetí. Esta es la que me gusta más. El modelo CAPM es un modelo que existe desde 1983. Lo propusieron unos profesores que se llaman Fama and French. Estos profesores se ganaron un premio Nobel de Economía por su modelo de valoración de activos, de precios de activos, de cualquier activo. Después de eso, cuando las personas estudian doctorados, hacen publicaciones científicas. Su tesis doctoral es introducir algo nuevo al conocimiento, ¿no? Entonces, después del modelo de Fama y French, del modelo CAPM, han existido muchas tesis de doctorados, de personas que están haciendo su doctorado, tratando de criticar el modelo. O sea, estas personas, estos profesores sentaron una base tan fuerte que después de eso muchas personas han criticado al modelo o han propuesto otras formas de hacer la valoración de precios de activos. Pero esta ha sido la valoración, esta ha sido la metodología comúnmente aceptada por personas de la comunidad académica y de la comunidad no académica. O sea, en el mundo de los negocios, este modelo es el que más ha satisfecho digamos, la oportunidad de valorar un activo, o sea, de valorar qué rentabilidad me tiene que dar una empresa de helados o qué rentabilidad me tiene que dar una empresa de metalmecánica o qué rentabilidad me tiene que dar una empresa de ropa. Son diferentes empresas, por así llamarlo. Entonces, el KP es un modelo que me involucra el risk-free, que son los activos libres de riesgo de economía, que es la tasa de endeudamiento del país, porque conceptualmente ningún país dejará de pagar sus deudas. Ahora, miremos lo siguiente. O sea, el modelo lo que hace para determinar el KPI, ¿cierto que cuando yo muevo el cursor ustedes ven? Sí, sí se ve. Pues chiquito, pero se ve. Bueno, vale. Entonces, el KPI, para determinar el KPI, el modelo lo que propone, y son modelos sólidos, robustos, con demostración científica, son modelos muy bien estructurados, son realmente valiosos. Entonces, este modelo KP, el RF, que es el risk free, son los activos libres de riesgo en la economía. Y se refiere a qué? A que los países, necesito mi Excel, digamos, voy a traer el... Entonces, ¿a qué se refiere? El risk free se refiere a la tasa de deuda del país. Y cuando hablamos de la tasa de deuda del país, como el KP hace una valoración de la rentabilidad de una industria, de una empresa, el KP me hace una medición económica y matemática de la rentabilidad que debe ofrecer una industria de la economía de un país. O sea, él hace una vista periférica y dice, mire, una rentabilidad en un país como Colombia, de una industria, no sé, de metalmecánica debería ser tanto, que no debe ser la misma, por ejemplo, en una empresa como Reino Unido, en un país, no debe ser la misma, del mismo tipo de industria en Reino Unido, porque la economía de Reino Unido es más sólida que la economía de Colombia. Entonces, técnicamente, cada economía, o sea, cada país
dentro de sus propias eficiencias e ineficiencias y dentro de sus propios riesgos, tiene unas rentabilidades internas. Ahora, ¿por qué el modelo lo mide para cada país? Porque el modelo lo que hace justamente es reconocer que cada país tiene diferentes rentabilidades. O sea, obvio, no es lo mismo estar aquí que estar en, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, países con otras estructuras de economía. Entonces, me toma la tasa de deuda del país. ¿Qué es la tasa de deuda del país? Entonces, las naciones se endeudan a 15, 20 o 30 años, y estas deudas de las naciones se llaman bonos. Bonos de la nación. Entonces, técnicamente, un bono de la nación es como... Entonces, los bonos de la nación son como un certificado de la deuda, un certificado de deuda al país. ¿Listo? Ahora, conceptualmente lo que dice el modelo es que conceptualmente, el modelo plantea que ningún país dejará de pagar sus deudas. Porque, ¿qué pasa cuando un país deja de pagar sus deudas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa? ¿Podría haber un interés que se sigue como acumulando? ¿O hay sanciones o una cosa así? Sanciones, sí. Aparte de esto, cuando las naciones se endeudan con, pónganle pues cuidado, ¿con quién se endeudan los países? Se endeudan con personas, o sea, pensémoslo así. ¿Quién toma bonos de la nación? Entonces, ¿quién toma bonos de la nación? Los fondos de pensiones, que necesitan invertir el dinero ahorrado de las pensiones de los trabajadores en plazos largos, no sé si se diga bien, no tanto largos, en plazos extensos, mientras las personas se pensionan. Entonces, ¿qué ocurre? Si los que ahorran en el fondo de pensión, perdón, si los ahorros de los trabajadores que están en los fondos de pensiones y son invertidos en bonos, o sea, los ahorros de los trabajadores, llegan y cogen ese dinero, el fondo de pensiones, y dice, le voy a tomar a la nación una deuda a una tasa estable, una tasa fija y definida durante 15 años. Y le voy a prestar la plata a la nación. O sea, técnicamente, la plata de los ahorros de los ciudadanos se las prestan a la nación. Me estoy haciendo entender. O sea, los ahorros de los trabajadores que están en los fondos de pensiones, los administradores de los fondos de pensiones pueden usar ese dinero para negociar bonos a 15, 20, 30 años de la nación. Entonces, los fondos de pensiones le prestan la plata. Entonces, pónganle pues cuidado. El trabajador ahorra su dinero para la pensión, que esto lo hicieron ustedes para su parcial 1, ¿recuerdan? Ustedes calcularon cuánto debo ahorrar para poderme pensionar. Entonces, calculan, el trabajador ahorra su dinero para la pensión. Lo ahorra en un fondo XYZ. El fondo XYZ reúne el dinero de muchas personas y tiene un gran capital. Y tiene un gran capital disponible. ¿Qué hace con ese gran capital disponible? El fondo XYZ usa una parte
de su capital disponible y se lo da a la nación a cambio de intereses fijos de un porcentaje estable durante 15 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Técnicamente, si la nación deja de pagar la deuda, ¿qué estaría haciendo? Si yo no le pago, si yo soy la nación y no le pago la plata que me prestó con los intereses al fondo de XYZ, ¿yo a quién estoy perjudicando? Los pensionados los está dejando pailas porque de ahí cómo les van a pagar. A los mismos trabajadores. Y si yo como nación dejo a los mismos trabajadores sin dinero para su edad adulta, estoy haciendo que mi propia población ya vieja, en edad no productiva, dependa de quién. Pues ahí no empeñan la pensión, o sea, piden préstamos. ¿No es lo que hacen? No, pero digamos que vamos vamos a hacer como que se creó ya, no tanto que los trabajadores empeñen la pensión, sino que si el país dice, vea, yo no voy a pagar mis deudas de bonos, pues estaría diciéndole de una vez a los trabajadores que ustedes cuando sean viejos no van a tener pensión. ¿Sí? Y entonces, si el país le dice a los trabajadores, cuando usted sea viejo, no va a tener con qué pensionar, ¿qué va a pasar? Las personas van a decir, ay, bueno, presidente, lo lamento mucho, gracias por avisarme con tiempo. ¿Qué va a pasar cuando cuando algún presidente les diga que no tienen plata para la pensión de los trabajadores? Ah, pues ya no van a pagar pensión. No, ya no van a pagar pensión, no solamente eso, David, la gente se toma la ciudad, se toman o sea, la hecatombe. O sea, técnicamente y socialmente eso es la hecatombe, o sea, a su nada, matan a, no sé. Apenas está grabando. O sea, salió otra vez el letrero. De pronto estaba en pausa. Pero eso no llevaba mucho rato sin la grabación, ¿cierto? La No, verdad no me fijé fue bien. como explicando lo de la pensión y eso. Sí, Pero yo ¿por también. qué? ¿Será cuando bajé la barra de cambios? Ah. Bueno, esperemos a ver cómo queda el video. Lo tendré que ver después a ver qué me quedó roto para grabarlo. Listo. Entonces, de nuevo. Esta es la tasa libre de riesgo o risk-free. Miremos cómo estamos en Colombia con la tasa libre de riesgos ahora. Entonces, voy a ir al Banco de la República de Colombia. El Banco de la República es como el banco del país que emite los billetes del país, el que regula la política monetaria de cuántos billetes hay. Y los bonos en Colombia se llaman TES. Bueno, entonces, el 20 de noviembre, ¿hoy qué es? 26. Claro, como digamos que la última vez que negociaron al 5,93%. Miren que han habido tasas superiores
No, pero mira, está muy parecido todo este año. Vamos a ver. 610 no está tan alterado. 2019, 691. Normalmente cuando hacíamos esto en clase y teníamos tiempo, graficábamos el comportamiento del test. Entonces ahora tenemos la tasa del test, la tenemos para el 593. Vamos a usar esta. Entonces, la fuente banrepublica.gov.co, donde tomamos la tasa de interés del test pesos y TES son títulos del Tesoro colombiano, que son los bonos de deuda de la nación. ¿Listo? ¿Saben cuándo creo que perdí que de alguna manera erradamente le di pausa? Cuando cambié de teclado. Acabo de ver que le di cambiar de teclado y él me activó la opción de pausar la grabación. Puede haber sido cuando cambié para acá, cuando estaba poniendo los indicadores de flechita que tengo que cambiar al teclado en inglés. Puede ser que no haya perdido mucho la grabación. Bueno, entonces, en este momento tenemos un RF en Colombia del 5.93%, es decir, el país se endeuda al 5.93% actualmente. Eso significa el risk free. O sea, la nación en sí ofrece una tasa del 5.93. Pregunta, Estados Unidos, que es una economía más estable, más sólida, con mayor nivel de empresas y mayor nivel de consumo y mayor poder adquisitivo de las personas, ¿debería tener una tasa risk free más alta que la nuestra o menor? Más alta. Al contrario. Más Ellos, bajita. claro, porque ellos tienen más, o sea, el endeudamiento de un país está relacionada con la confianza que produce un país, ¿sí? Entonces hay personas que tienen mucho dinero, entonces miren ahí, empresas, fondos de inversiones que tienen tanto dinero, que literal es, ¿en dónde invierto? No sé, en Reino Unido, en Dinamarca, en Rusia, o sea, ¿en qué país invierto? Y no, obviamente no van a invertir 10 milloncitos o algo, no es. Permítame un segundo, tengo que cerrar un momento el micrófono, contesto una llamada del trabajo. Deme un momento.
Bueno, continuemos. Entonces, ya tenemos el RF de la fórmula. Ahora miremos PM. Entonces, PM significa la prima o excedente de rentabilidad del mercado de la bolsa de valores del país que supera al RF. Entonces, la bolsa de valores del país reúne la bolsa de valores, ¿por qué no se mueve? Me reúne un conjunto de empresas que se negocian en la bolsa de valores y que los inversionistas pueden tener como oportunidad de invertir en estos y a su vez de obtener ganancias. Entonces, lo que hace prácticamente la prima de mercado o el excedente de rentabilidad del mercado de la bolsa de valores del país es que viene y dice, hey, señores inversionistas, ustedes pueden invertir en todo este conjunto de empresas del país y todo este conjunto de empresas del país le va a ofrecer una rentabilidad diferente de acuerdo al tipo de empresa. Entonces allí están, vamos a ver cuáles son las empresas que integran nuestra bolsa de valores. Está la página del sitio de la bolsa de valores y vamos a ver. La canasta de la bolsa de valores, la canasta vigente. ¿Ve? Que no me deja abrirlo. Entonces, la canasta Colcap, bueno, voy a llevarla al documento nuestro. Número copiar, crear una copia. Entonces, antes de hablar de la canasta Colcap, les voy a decir, el índice, la bolsa de valores, perdón, las bolsas de valores tienen un índice de rentabilidad de los precios de las acciones más significativas y más transadas en ese país. Entonces, en nuestro caso, se llama Colcap. O sea, así se llama nuestro índice. O sea, el índice colombiano. Entonces, el índice, ¿qué me refleja? Me refleja la rentabilidad de las empresas que se negocian allá en ese mercado. Entonces, el índice
es el reflejo de la rentabilidad que puede obtener un inversionista si participa en rentabilidad, si invierte, sería como redundante, pero pues no encuentro otra manera, si invierte en las empresas de ese país. Eso significa el Colcap. O sea, el índice dice, vea, las empresas más representativas de este país ofrecen una rentabilidad del tanto si usted compra y vende acciones aquí en esta economía. Entonces, lo que hace el índice es como reflejar eso, reflejar de esa economía. Por ejemplo, en Estados Unidos, el índice se llama S&P 500, que tal vez lo han visto. El índice de la bolsa de Tokio se llama, por ejemplo, el Nikkei. Que es, o sea, cada bolsa de valores de cada país tiene un índice que mide el comportamiento de las acciones más negociadas en ese país. Y viene y le dice al inversionista, hey, si usted participa en esta economía, usted va a enfrentarse o a encontrarse con una posibilidad de rentabilidad de tanto. Entonces, la rentabilidad de la bolsa de valores de cada país se llama RM, que es la rentabilidad del mercado. Entonces, la rentabilidad de la bolsa de valores. ¡Ay, Angelita, Angelita, Angelita! Ya. Que es la rentabilidad del mercado. Y el índice tiene una canasta de acciones más transadas. Miremos cuáles son nuestras canastas de acciones más transadas. Entonces tenemos. Estas son las empresas más negociadas en Colombia. Tenemos Preferencial Bancolombia, que son los grupos de acciones preferenciales o preferentes del Bancolombia, Ecopetrol, ISA, Grupo de Energía de Bogotá, Bancolombia, que estas son las comunes, Nutresa, Grupo Sura, Preferencial del Grupo Aval, Grupo Argos, Banco Bogotá, Banco de Vivienda, Corporación Financiera Colombiana, Cementos Argos, Celsia, Grupo Argos, Grupo de Inversiones Suramericana, Canacol Energy, Promigas, Cementos Argos, Mineros S.A., Organización Terpel, Corporación Financiera Colombiana, Bolsa de Valores de Colombia, Almacenes Éxito y ETB. Por favor, a simple vista, díganme cuáles son vallecaucanas. Obviamente toda la participación debe dar el 100%. 100%. Ahora, ¿cuáles son vallecaucanas? Bueno, cambio la pregunta. ¿Cuáles son? Perdón, me están llamando el trabajo. Perdón, perdón.
Ay, chicos, gracias por esperar. Es que si hay alguien feliz de que yo acabe clases, es mi jefe. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ¿cuándo acaba clase? Yo le dije, no, este viernes. Me dice, uy, qué bueno, desde la otra semana llega todos los días aquí a las 6:30 de la mañana. Y yo quiero llorar. ¿Yo qué? Me dijo, sí, ya acabó clases. Ya se viene todo el día para acá, desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Quiero llorar. Bueno, en fin, qué pena. Listo, sigamos. Entonces, bueno, les cambio la pregunta. ¿Cuáles de las acciones más importantes en Colombia son antioqueñas? De las empresas que transan en Pero, Antioquia. profe, de Cali, no son como Celsia Celsia. ¿De Cali? y Celsia no es de Cali. de Cali, ¿no? No. Profe, de ahí como que las que no son de Pero sí Bogotá del son Valle de paisas. Cauca, ¿no, Y profe? Semargos, Podría ser. Miremos las antioqueñas. Yo los quiero invitar a pensar en lo siguiente. Miremos las no, pues, antioqueñas. ahí todo. Bancolombia es antioqueña. Nutresa, creo. Bancolombia es antioqueña. Nutresa, que es con chocolate Jed y todo, chocolatinas Jed, todo esto. Grupo de Inversiones Suramericana, que son los seguros. Celsia es antioqueña, Nicolás. Uy, no sabía. No, es serio, es fundada ya y cuando tú participas en las conferencias que ellos hacen ahora, que hacen muchas conferencias gratuitas, todos los miembros de Junta, el presidente Repaisa, buenas tardes. Soy Ricardo Sierra, el presidente de Celsia. Vengo a contarles nuestros éxitos. Ve, esta sí es Corporación Financiera Colombiana, Colombiana, sí es de acá de la región. Éxito, eso es paisa. Éxito sí es paisa. Canacol Energy no sé dónde es. Ah, Grupo de Inversiones Suramericana, es antioqueña. O sea, lo que les quiero dejar pensando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas a simple vista, sin yo saberlo, o sea, a simple vista, sin observar mucho el resto, a simple vista 7 de las empresas más negociadas en Colombia son antioqueñas. Y a simple vista podemos encontrar una. Tengo dudas con Cemento Argos y con el Grupo Argos, no sé si es del Valle o si ese es más de Bogotá y tiene sede aquí. No lo sé. No lo sé. ¿Listo? Pero bueno, ahí queda como la claridad de que el grupo empresarial, o sea, digamos que Antioquia nos lleva una ventaja reconocida. Entonces, estas son las acciones más negociadas en el país. Ecopetrol tiene una gran proporción del pastel y Preferencial Bancolombia tiene otra gran proporción del pastel y técnicamente son las más importantes. Entonces, en este momento, había otra idea para vacaciones cuando estén aburridos, pueden saber cómo se calcula el índice y la canasta. Le pueden dar clic ahí y van a estudiar esos archivos. Ay, William. Bueno, entonces, volviendo. Hay algo especial. No quiero sacar en este momento el índice Colcap. Venga, miremos si mi máquina lo está graficando. Pareciera que él se está dañando el graficador. El asunto es que por la pandemia, el índice de todo el año está dando negativo. Entonces, sacarlo ahora es un distorsionador. Yo tengo el del 2019 y voy a usar el índice del 2019 de rentabilidad. Ah, no, son distorsionadores. Entonces, el RM, que es la rentabilidad del índice de la Bolsa de Valores de Colombia, digamos, al 31 de diciembre del 2019, era del 13.45%.
48,56%. O sea, esta era la rentabilidad promedio que ganaba un inversionista por participar en la bolsa de valores. Pero una rentabilidad, pero esto es como si fuese efectivo anual. ¿Listo? Recuerden que los CDTs, que son los ahorros que hacen en los bancos las personas, están como al 3,95. Entonces, por ejemplo, la rentabilidad bolsa de valores es el 13%. Era mejor, pues. La de este año está terrible. Está en menos 2,17, la miré en abril. Y esta semana la quise preparar para ustedes y está en menos 6,75. No la quiero usar, o sea, no, y no quiero invertir tiempo sacando cómo se calcula si finalmente nos va a dar un número negativo. Listo. Entonces, PM, que es la prima de mercado, es igual al RM menos el risk free. O sea, que es igual a ¿qué? A la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. Bueno, preparen pues calculadora. Juan José. Bueno, preparen calculadora. Ahora, en el resto de la fórmula, tenemos KP es RF más PM, que PM es RM menos RF, por beta. Vamos a hablar del beta. Y me da mucho gusto presentarles al profesor Damodaran. Entonces, Damodaran es un profesor indio. El gentilicio de las personas nacidas en la India no es hindú, sino indio. Entonces es un hombre indio que nació, es un profesor de finanzas que nació en 1957 en Chennai, India. Tiene más de 45 libros publicados. Él estudió en la India. A ver, ¿dónde estudió Damodaran? Ya no me acuerdo. No, acá fue cuando se fue a Estados Unidos, pero él estudió, ahora trabaja en la universidad, en la Escuela de Negocios Esther de la Universidad de Nueva York. Y Damodaran tiene más de 45 libros publicados. Es de esas personas extremadamente inteligentes que tiene grandes capacidades matemáticas fuertísimas y es cual campo financiero. Y por ejemplo, cuando vemos un poco de su sitio web, Damodaran, entonces mi nombre es Aswat Damodaran, yo enseño finanzas corporativas y valoración en la Escuela de Negocios Esther de la Universidad de Nueva York. Yo soy el primero que todo profesor, quien también disfruta Untangling es como Untangling es como uniendo las fichas de las finanzas corporativas y la valoración y escribiendo acerca de mis experiencias. Como resultado, yo disfruto la intersección en los tres campos de negocios que son los negocios, la educación y la publicación. En los tres campos de negocios que son la educación, los negocios y la publicación y servicios financieros que corren ineficientemente y ¿Qué es DESERV? Diego, ¿qué es DESERV? No sé qué es DESERV, no recuerdo. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra en inglés? Merece. Son ineficientemente, o sea, funcionan ineficientemente y merecen ser disruptivos.
Yo no tengo el poder de cambiar el status quo de ninguno de los negocios, pero yo sí puedo establecer un punto en ellos, y este web 6 es como mi forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo les parece que Damodaran, dentro de todas sus publicaciones, todas son gratuitas? Damodaran hace una propuesta muy interesante, y de hecho cuando uno está trabajando o haciendo cualquier valoración o algo, le dicen, ¿usaste el beta de Damodaran? ¿Usaste el beta de Damodaran? Y uno dice, sí, trabajé con el beta de Damodaran. Y tu estudio se reviste de importancia, porque Damodaran hace los estudios muy sólidos y los regala al mundo. Literal, los regala. O sea, otras personas venden sus conocimientos, Damodaran los regala porque él dice que estos conocimientos son tan técnicos y tan expertos que si todos como que nos hiciéramos homogéneos en la misma capacidad de conocimiento, las personas podríamos tomar mejor decisión, porque técnicamente la fórmula me está afectando. ¿Qué? Miremos algebraicamente. El beta, que es lo que les voy a enseñar de Damodaran, ¿cómo me afecta el KP? Si el beta sube, ¿qué pasa con el KP? Aumenta. Muy bien, aumenta. Entonces, ¿qué ocurre? El beta tiene una relación directa y positiva en el KP. Y miremos el KP en la fórmula. Si el KP aumenta, ¿qué efecto tiene en el WACC? También aumenta. Y si mi WACC aumenta, me está aumentando mi tasa de costo de oportunidad. Y si mi tasa de costo de oportunidad está aumentando, la posibilidad que voy a tener de participar en ciertos negocios que tengan una rentabilidad menor se va a reducir, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un WACC mal calculado o sobredimensionado, mi capacidad de participar en negocios se reduce. Entonces, lo que Damodaran dice, hey, si todas las personas dentro de la economía tomáramos la decisión con el mismo nivel de información, nos haríamos más eficientes. Y si nos hacemos más eficientes, las personas van a tener un WACC van a tener un beta más apreciado a su realidad. Si las personas tienen un beta más apreciado a su realidad, van a tener un KP más apreciado a su verdadera identidad como inversionistas. Un KP apreciado a su verdadera identidad como inversionista le va a llevar a un WACC equilibrado y justo. Pues no justo de la justicia, sino justo medido. Y ese WACC justo y medido le va a llevar a que tome decisiones financieras mejor. Y si las personas toman mejor decisión financiera, todas las personas van a tener rentabilidad adecuada. Y si todas las personas tienen rentabilidad adecuada, van a tener estabilidad. Y si van a tener estabilidad, generan empleo y por lo tanto disminuimos la pobreza. Ya. O sea, esa es la propuesta de él. Entonces el señor regala su conocimiento. Cuando quieran, y los invito, yo sé que ustedes dirán, esa prueba con la que no sale. ¿Quieren aprender finanzas de verdad? Juanma, esta es la página, Damodaran, y todo está gratis. Es más, en Estados Unidos, las clases, como que las personas van a la primera clase y reciben su plan de clases y le dicen cuándo son las evaluaciones y se van. Y el señor no, o sea, el señor da sus clases y las deja cargadas desde mucho tiempo antes de la pandemia. Él ya tenía sus clases totalmente cargadas en su sitio web. Y acá están todos, o sea, está su canal de YouTube, está todas su blog, están todas las datas que él analiza, o sea, es una persona extremadamente juiciosa para regalar todas sus publicaciones. Todo lo que él enseña y todo lo que él propone y todo lo que él publica lo regala. Entonces Damodaran hace un estudio de los betas de los mercados emergentes. Ya les voy a mostrar esto. Betas Damodaran, Emerging Markets. Entonces, Emerging Markets. Entonces, miren, tiene su enlace a YouTube donde explica cómo se hacen las elecciones de estimación y el proceso. Siempre los 5 de enero, Damodaran publica los análisis que él hace del beta para cada sector de la economía. En este caso, analizó 22.402 empresas con información financiera de más de 10 años, donde las empresas de esa industria producen
ganancias o con qué frecuencia las empresas de esa industria producen pérdidas. Entonces lo que Damodaran hace de sus estudios es decir, hey, las industrias de este grupo, perdón, el grupo de empresas de las industrias de este sector de la economía, de este tipo de países, con mayor frecuencia producen pérdidas o con mayor frecuencia producen ganancias. Entonces de ahí genera un... O sea, técnicamente el beta es, ¿se acuerdan cuando estudiamos la ecuación no explicada, la parte no explicada? Y es igual a mx más b, ¿era? ¿El error no explicado? Sí. ¿Cómo es la fórmula de y? Cuando se calcula y es igual a x... AM Eso es una recta, ¿no? Eso es una recta, ¿no? Sí, más B más C, donde corta. más b, que es el dato no explicado. ¿Dónde está? Más b. Esta es la ecuación de la recta. Entonces él viene y dice, ¿con qué frecuencia él toma y, o sea, prácticamente, pero pues no es mx, o sea, no es solamente un x, sino mx1, que es la frecuencia con que la empresa produce pérdidas, más mx2, más m por x3, y así sucesivamente hay muchos x. Esto es, ¿qué modelo es que es este? Porque no me acuerdo de la palabra en este momento. Multivariado. Bueno, no me acuerdo. Se los queda viendo. Pero técnicamente B es la parte no explicada de la ecuación. Y técnicamente, o sea, este es cálculo de varias variables, donde varias variables son la probabilidad de pérdida de la empresa, la estabilidad de la empresa, el patrimonio, los activos productivos, el activo corriente, el capital de trabajo, las varias variables que le involucra su modelo. Y B es la parte no explicada de la probabilidad de que la empresa genere o B es el error no explicado, donde B es el error no explicado, y este se vuelve beta, que es justamente el riesgo, digamos, la parte no explicada, y es el riesgo de producir pérdidas. Entonces, ¿cómo las analiza? Las analiza en función a la característica de varias empresas, como se los contaba. Para este ejercicio analizó 22.402 empresas, de las cuales, por ejemplo, analiza de todo este tipo de sectores de la economía. Por ejemplo, hay publicidad, materiales de construcción, negocios y servicios de consumo, cable, química básica, química diversificada, química especializada, computadores, construcción, riesgos diversificados, drogas, educación, electrónicos, ingeniería y construcción, entretenimiento, comida procesada. Ahora miremos cuáles son los que tienen el beta más alto. Los que son mayor que 1. O sea, los betas más altos. Ah, no, ya sé. Digámosle a Excel que me dé los 10 mejores. Sí, deme los 10 más altos. Entonces, los 10 más altos, o sea, las 10 tipos de industrias más altas en el país son, en el país no, en los países que integran los mercados emergentes. Colombia es un mercado emergente, no es economía de primer mundo, es economía de tercer mundo. Entonces, publicidad, no sé qué es cuál, no sé, como complementarios. Carbón. ¿Cómo? Carbón. ¿Carbón y qué? ¿Derivados de energía? ¿Será? Y relacionados con la energía debe ser como energía térmica. Puede ser, sí, y tiene sentido y que sea muy riesgoso. Electrónicos, no sabía que eran riesgosos. En general, electrónicos en general también es riesgoso. Información y tecnología, tampoco había que era tan riesgoso, pero vea, este electrónicos analizó 846 datos de la posibilidad de la empresa de generar ganancias y pérdidas con más de 10 años de datos observados. De la misma empresa, ¿no? Retail, que es como las ventas online, ok.
Semiconductor y conductor de equipo, no sé, debe ser algo de construcción. Software, los ingenieros de software. De semiconductores debe ser más cosas de electrónica, lo que son los chips y todo eso. Ok. Técnicamente los semiconductores es el riesgo más alto, ¿no? Y telecomunicaciones, equipos de telecomunicaciones, está como en la electrónica. Esos son los sectores de la economía, de las empresas, de los sectores de la economía más riesgosos. Ahora pidámosle a Excel que me dé no los 10 superiores, sino los 10 inferiores. Entonces, claro, el banquero nunca corre riesgos porque finalmente el banquero le presta la plata a uno, que son de los ahorradores. Bebidas suaves. Servicios financieros, construcción como de edificaciones, construcción de casas, hospitales y facilidades, no, como consumos de salud, seguros e inversiones. ¿Ve? Qué extraño. Pensaría que son más riesgosas. No, justamente considera que son menos riesgosas en sus estudios, ¿no? Pero claro, o sea, hay muchas personas que han tratado de hacer lo que hace Damodaran, pero no tienen las máquinas, no tienen los softwares para hacer todas estas regresiones de cálculo multivariado, donde finalmente revisan con qué probabilidad la empresa da ganancias y cuál es el B en la ecuación, que es el error no explicado, el riesgo, que es el error no explicado, donde viene y dice, hey, esta empresa dio ganancias, pero no tenemos una razón por la cual explicar que dio ganancias. Esa parte es riesgosa, porque si usted no sabe por qué le fue bien, pues usted no sabe si lo puede replicar. Y si usted no sabe si lo puede replicar, usted hoy le fue bien sin que realmente usted sea bueno. Le fue bien porque usted ni siquiera sabe por qué le fue bien. Entonces usted es más riesgoso. Es como lo que propone su modelo. Obviamente mi traducción del inglés no es la mejor. Y obviamente cuando me dedico a estudiar el canal de Damodaran, pues comprendo cada vez mejor las cosas y logro podérselas explicar mejor. Pero técnicamente el asunto es que finalmente, cada sector de la economía de cada país tiene un riesgo asociado al sector. De nuevo, no es lo mismo hacer helados Lupita, una empresa de helados Lupita, que una empresa de metalmecánica. Son riesgos diferentes. Y a su vez, estar en Colombia puede tener más riesgo que estar en otro país. Y estar en ese país, en esa economía, entonces me produce una oportunidad de analizar con qué probabilidad o con qué KP me quedo. Entonces, nosotros solamente voy a tomar uno ya para que hagamos la fórmula para poder cerrar el concepto. Voy a tomar el beta de publicidad. Lo voy a calcular acá porque se me está acabando el tiempo. Entonces, miren, este es el beta de publicidad, ¿no? Entonces, el KP de publicidad en Colombia sería igual al RF, que tenemos que es el 5,93%, ¿sí? Más el RM, que es el 13,4856%, menos el RF, que es el 5,93%, y a esto lo multiplicamos por el beta, que es el 1,49567506. Ojo, este es un número, el beta no es un porcentaje, es un número, es un coeficiente de riesgo. Entonces, el KP de la publicidad en Colombia sería igual a ¿qué? Sería igual al risk free, activo libre de riesgo, más el RM, es este, menos el risk free, lo cierro y lo multiplico por el beta. Significa que este sería el KP medido de una empresa. Este sería el KP de una empresa de publicidad en Colombia. O sea, no es, ahí sí ya se sale de que el dueño quiere una rentabilidad del 20. No, mire,
La rentabilidad de una empresa de publicidad en Colombia no es del 20, es del 17,231. Y con esto calcularíamos el WAT de él, porque el KP es la parte del patrimonio. Entonces, con este y este KP lo introducimos en el cálculo del WAT. Y con eso, y ahí obtenemos la TCO con la cual evaluamos el proyecto. ¿Listo? Técnicamente se nos acabó la clase. Se acabó hasta el semestre, pero bueno, llegamos a WAT, ya quedó bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ya se fueron y me dejaron? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, Bueno, muchachos. Entonces, ¿el parcial sería hasta acá o hasta lo anterior? O Yo sea, les tú voy a nos poner das... ejercicios de estos para que no quede tan en el aire. No me interesa botar el concepto al aire, ¿sí? Entonces les voy a poner ejercicios de estos. Yo les voy a aplicar un taller con las respuestas de modo tal que a ustedes les dé el resultado. Y les publicaré preguntas tipo parcial para que se sientan muy tranquilos al estudiarlas en ese taller. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias por el curso. Con mucho gusto, muchachos. Estamos hablando. Siempre, Chao, Juan profe, José, todo lo hago con amor. Chao, Ok. muchachos. Estamos hablando. Gracias. Nos Chao, vemos en profe. otra más. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, muchachos. Hablamos. Chao, Nicolás. Chao. Sí, Juan Camilo. Hoy espero como, es que no, ya me acuerdo, no tengo clave de la plataforma para organizar eso, pero lo organizamos, claro que sí. Necesito que no me deje olvidar antes de que se nos acabe el semestre y ya no pueda modificar cosas, ¿oíste? Bueno, pues, chao.